Este es su programa Tiempos de Libertad. Y yo soy el pastor Porfirio Álvarez, en compañía de mi amado pastor José Jesús Díaz Mendoza, pastor de la Iglesia Reformada Betel, en la colonia municipal, o también se le denomina Las Palmeras. Damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de poder estar en la intimidad de su hogar, esperando que este programa Tiempos de Libertad sea de mucha bendición para su vida. Voy a dejarlos en compañía de mi amado pastor para que él se dirija a ustedes, ¿verdad? Dios les bendiga, amado pueblo del Señor. Gracias por estar nuevamente en sintonía de este su programa, donde venimos a compartir la bendita palabra del Señor, a orar, a tener esa comunión con nuestro Padre Celestial. Para mí es una bendición estar enfrente de estas cámaras para llegar a la intimidad de su hogar con el consejo de la palabra de nuestro Dios y estar aquí en compañía del pastor Porfirio, ¿verdad? Es un privilegio grande que el Señor nos da. Así que esperamos de que este tiempo pues lo disfrutemos al máximo. Así que tome su libreta, su Biblia y su lapicero para tomar cualquier anotación importante que va a edificar su vida esta tarde. Así que saludamos al pastor Juan José López, que por ahora pues no está con nosotros, pero en el próximo programa le tendremos aquí si Dios lo permite. Tiempos de Libertad, mis amados, ha sido un programa que ha sido concebido, ha sido nacido para la edificación del cuerpo de Cristo. Para usted que es convertido, puede edificarse con las enseñanzas que aquí se exponen. Tiempos de Libertad se presenta en doble formato. Los días jueves se hace una exposición de un tema a conveniencia del pastor de los que estamos en el programa, hace la exposición de un tema los jueves. Y los viernes pues dedicamos a este programa lo que son preguntas y respuestas, preguntas que nos hacen llegar a través de los teléfonos celulares, más que todo vía mensajitos, vía WhatsApp, y ya van a aparecer los números ahí en pantalla, para que usted nos llame o nos mande sus mensajitos haciendo sus preguntas o diciéndonos si necesita alguna oración por algún caso especial en su vida. Así que hoy es viernes, hoy nos toca dar respuestas a algunas preguntas que se nos han hecho llegar, pero antes de comenzar con esto vamos a orar a Dios para que sea el Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, la Trinidad de Dios en este programa, nos dirija, nos ilumine, ponga ideas, ponga palabras, ponga pensamientos que vayan a ser de mucha edificación para su vida. Pastor, diríjanos en oración. Acompáñenos a orar. Soberano y eterno Dios, muchas gracias le damos en esta preciosa hora de la tarde. Gracias por reunirnos nuevamente, Señor amado, enfrente de estas cámaras, en esta casa de televisión, para compartir esta bendita palabra con la amable audiencia que tiene esta casa televisora. Pedimos, eterno Dios, que sea la presencia divina de su Santo Espíritu que nos guíe, nos ilumine, y que también sea el Espíritu Santo quien edifique los corazones, las vidas de toda la amable audiencia, Señor amado, de este bello programa. Que ellos sean edificados a través de la bendita palabra, Señor, y que sea usted a través de la obra redentora, por medio del Espíritu Santo, trabajando en cada uno de ellos también, eterno Padre. Sea usted, mi Dios, guiándonos, dirigiéndonos, y que este programa, Padre de la Gloria, llegue a la intimidad de cada hogar, de cada corazón, de cada vida, con esa edificación, con esa restauración, con ese consuelo y con ese desafío también a ser mejores hijos suyos. Lo pedimos por Jesucristo, quien es nuestro Señor y Salvador, con acción de gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. Bien, vamos a comenzar. Voy a pedirle al pastor Jesús que empiece con las interrogantes, pastor. Ha llegado una interrogante
que dice, ¿qué significa el Hijo del Hombre? Así que es una pregunta muy interesante, ¿verdad? Que ha llegado a nuestro estudio para que tratemos de darle respuesta a la luz de la bendita palabra de nuestro Dios. Impresionante, el Hijo del Hombre es un título que el Señor Jesucristo se lo atribuyó a sí mismo. A sí mismo. Por supuesto, el Hijo del Hombre se basa en el libro del profeta Ezequiel y en el libro del profeta Daniel. Pero quiero llevarle primero al Salmo número 2. Si usted tiene su Biblia a mano, puede abrir su Biblia en el Salmo número 2 para tratar de encontrar el mayor sentido a este título del Hijo del Hombre. En el Salmo número 2, versículo 7, dice: yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. El Salmo número 2 es un salmo mesiánico, es un salmo que apunta a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es por eso que el pueblo judío, cuando el Señor Jesucristo estaba en esta tierra y andaba en Judea, en Belén, en Jerusalén, etc., le llamaban hijo de David. Y le decían: hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús pudo haber tomado ese título de hijo de David para hacerlo suyo e identificarse como el Mesías prometido, como el Mesías anunciado para la nación de Israel. Pero si Jesús hubiera tomado ese título de hijo de David, entonces Jesús hubiera sido un Salvador, hubiera sido un Mesías exclusivo solo para la nación judía. Entonces, ¿qué hizo Jesús? ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Y para ello quiero llevarle al Evangelio de San Mateo. Y ahí vamos a tratar de detenernos un poco más para profundizar en este título, el Hijo del Hombre. ¿Por qué Jesús tomó ese título, Hijo del Hombre, y se apropió de él y lo hizo suyo, y no Hijo de David? Vea lo que dice San Mateo, capítulo 8, versículo 20. San Mateo, capítulo 8, versículo 20. Jesús, vea lo que dijo con su propia boca. Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. A una interrogante que le habían enviado. ¿Cómo se denominó Jesús ahí? El Hijo del Hombre. Pero él está hablando a judíos. No dijo el Hijo de David. Si Jesús se hubiera apropiado de ese título, Hijo de David, entonces él hubiera sido un Mesías exclusivo para los judíos. Pero Jesús, sabiendo la misión que traía de venir a salvar a la humanidad, de venir a salvar al hombre pecador,
no solamente al pueblo judío, sino a la humanidad entera, entonces Él se apropió del título Hijo del Hombre. ¿Por qué Hijo del Hombre? Este título, repito, se basa en los libros proféticos de Ezequiel y de Daniel. ¿Pero qué significa Hijo de Hombre? Este es en el texto hebreo es Ben Adán, Hijo de Hombre. Literalmente, traduciendo literalmente, Ben Adán significa hijo de Adán o hijo de la raza humana. Y esto es impresionante, amado pueblo, de que Jesús haya escogido ese título para sí, Hijo de Hombre, es porque Él era un Mesías para toda la humanidad. No solamente para el pueblo judío, no solamente para el pueblo de Israel. Él estaba consciente de que su misión era salvar la humanidad, porque toda la humanidad estaba muerta en delitos y pecados. Usted y yo estábamos muertos en delitos y pecados. Y gracias a Jesucristo, que llegó a este mundo, no solo a salvar al pueblo judío, no solo a salvar a los israelitas, sino también a usted y a mí. Y por eso Él se identificó más con ese título, Hijo del Hombre, porque Él se estaba identificando como un ser humano y como un Mesías para toda la humanidad, para todo ser humano, no solamente para el pueblo de Israel. Y en el Nuevo Testamento, especialmente en los Evangelios, aparece más de 87 veces ese título, Hijo de Hombre. Y podemos, pastor, tal vez nos ayude ahí con unas lecturas que podemos verlo en el Evangelio de San Mateo, para que usted, si tiene su Biblia a mano, también corrobore esto. ¿Qué dice San Mateo capítulo 12, versículo 8? 12, 8. San Mateo capítulo 12, versículo 8. Porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. No dijo el Hijo de David. El texto dice el Hijo del Hombre. ¿Y a quién estaba apuntando? A sí mismo. Ahí mismo, San Mateo capítulo 13, versículo 26. San Mateo capítulo 13, versículo 26. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces también prendió la cizaña. El 27, vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, 13:26 me dijo. ¿Sí? Sí, estoy leyendo el 13:26. Entonces el 37 sería. 13:37. Sí. Y respondiendo él, les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. En la parábola del trigo y la cizaña, ¿verdad? Entonces, ahí Jesucristo nuevamente dice que quien siembra la buena semilla, que se está refiriendo al Evangelio, es el Hijo del Hombre. San Mateo capítulo 16, versículo 13. 16:13, cuando viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Sigue apuntando a él mismo, ¿verdad? Él se adueñó de ese título, Hijo del Hombre. ¿Por qué? Porque con ese título se está identificando con toda la humanidad, no solamente con el pueblo judío. Y allí mismo, 16:27. 16:27, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Y así, en los evangelios vamos a encontrar infinidad de versículos que
Jesús siempre dijo el Hijo del Hombre. Jesús es el regalo de Dios para la humanidad. Amén, amén. Y el Espíritu Santo es el regalo del Padre y el Hijo para la iglesia. Amén. Sí. El título de Hijo del Hombre es una relación competente a lo que es la encarnación de Jesús. Y el Verbo se hizo carne. Dios, el Verbo, se hizo carne. Amén. En Jesús. Y eso identifica a Jesús como humano y también como Dios. Amén. ¿Por qué, pastor? Porque el sacrificio que Dios demandaba era un sacrificio humano. ¿Sí? De alguien que cumpliese con todos los requerimientos establecidos por la justicia de Dios para el perdón de los pecados de la humanidad. Y en ese sentido, Jesús se apropia, se adueña, más que de cualquier otro título, de este título de el Hijo del Hombre. Amén. Porque ya estaba profetizado, como el pastor apuntaba en los libros de Daniel y de Ezequiel, que hablaban de como el Hijo del Hombre que venía a la humanidad, ¿verdad? Excelente. Y hay algo interesante, es que ese título nadie se lo dijo a él. O sea, él mismo era que se refería a sí mismo. Los discípulos siempre le dijeron Señor o Maestro o Rabí. Cristo incluso. Tú eres el Cristo. Pero jamás le dijeron tú eres el Hijo del Hombre. No. ¿Ah? Es un título que él se lo hizo suyo, y cuando él se refería a sí mismo siempre decía el Hijo del Hombre. Le gustaba a Jesús ese título. Podemos leer tal vez dos versículos más. Uno está en San Mateo capítulo 24, versículo 30. San Mateo capítulo 24, versículo 30. Ya lo leemos. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Amén. Y el capítulo 25, verso 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Así que este título, Hijo del Hombre, es muy profundo en el texto sagrado, porque tiene que ver con, como ya dijo el pastor, con la encarnación de Cristo en la raza humana o en este mundo, pero también es una identificación de Jesucristo con toda la raza humana. Eso indica que Jesucristo es el Mesías para toda la humanidad, no solo para el pueblo judío. Si hubiera sido un Mesías solo para el pueblo judío, entonces Jesucristo hubiera optado el título Jesús, Hijo de David. Hay un texto que toman algunos para decir de que Jesús vino solamente a quitar los pecados del pueblo judío, cuando dice que Él quitará los pecados de su pueblo. Y Jesús era judío, y la tribu de Judá, una de las 12 tribus que componían lo que es el pueblo de Israel. Pero Jesús, con esto de decir que Él es el Hijo del Hombre, esto lo hace ver una figura de orden universal. Amén. Con eso Él dice, no solo el pueblo judío, sí, a ellos sí, pero a ustedes también. Amén. Porque Jesús vino a quitar los pecados de todo aquel que en Él cree. No importa qué nacionalidad tenga. Por eso la salvación es algo tan amplio, tan al alcance de la humanidad, sin importar
clases sociales, color de piel, razas, nacionalidades, nada tiene que ver. Con tal que la persona tenga su fe y crea que Cristo Jesús es el Hijo de Dios y que Él puede quitar tus pecados, Él lo hace. Amén. Y con eso Dios nos abraza y nos dice, así como está mi Hijo Jesús, de ahora en adelante ustedes también son hijos míos. Aleluya. Así que, amado televidente, es impresionante que el título Hijo del Hombre, Jesús se apropia de ese título para identificarse con usted y conmigo, para salvarle a usted y para salvarme a mí. Y es de suma importancia valorar lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros. Y si usted le ha fallado al Señor, si usted ha ofendido a Dios o ha cometido una falta, un pecado, es tiempo para decirle al Señor, perdóname. Es tiempo para decirle al Señor, perdóname y ayúdame a reconocer a ese Mesías que no solo es para los judíos, sino que también es para mí. Así que le animo y estudie la Sagrada Escritura, donde va a encontrar mayor información y mayor revelación de ese Salvador maravilloso que es Jesucristo, el Hijo del Hombre. Todo esto nos indica, mis amados, las profundidades que hay en la palabra. Amén. Y esto apenas hemos caminado a la orilla Sí. de la playa, sin entrar en el inmenso mar que cada una de estas partes de la Biblia profundizan. Miren que tocamos apenas un poquito de lo que significa esto de ser el Hijo del Hombre en Jesús. Esto es profundo. Aquí podemos seguir introduciéndonos y vamos a encontrar pero cosas nuevas y maravillosas que jamás quizás nos habíamos imaginado. Así son las profundidades de la palabra. Amén. Pero por eso Dios nos dice, escudriñen las Escrituras, porque esto es un tesoro. Y entre más escudriñamos, más cosas bellas aparecen y nuestra vida sigue siendo mayormente edificada. Así es. Nos preguntaban, ¿qué es la muerte? Una preguntita tan fácil y tan común que quizás usted se la ha hecho, pero ¿qué es la muerte? Algunas definiciones conceptuales en el diccionario dice que es el término de la vida, es la ausencia de la vida. En términos filosóficos dicen algunos, la muerte existe porque ahí no está la vida, y cuando la vida está, entonces la muerte no existe. Es un parafraseo enorme. Y la Biblia también nos dice que es la muerte. Y la Biblia nos habla de una separación. Dice que la muerte está representada por dos aspectos: la muerte natural y la muerte espiritual. La muerte natural es la separación del alma con el cuerpo. Y la muerte espiritual es la separación de la parte espiritual del hombre con Dios. En eso se define lo que es la muerte. Alguna gente y adoradores de la muerte, hay gente que dice la Santa Muerte, y la figuran como un esqueleto, le ponen un traje negro y anda con una guadaña. Esa guadaña, si no sabe qué es un instrumento para la siega, para el corte, que lo usaban o lo siguen usando en las partes donde siembran trigo, donde siembran este tipo de alimentos. Esa es una guadaña, pero es algo
para cortar. Aquí, si hubiésemos inventado eso aquí de la muerte, la hubiéramos colocado con un machete. La gente se inventa cosas, pero eso no es la muerte. La muerte no es representativo de ninguna figura. No hay pues ninguna figura que represente la muerte. ¿Qué es la muerte? ¿Qué se ha imaginado usted que es la muerte? Usted está enfocado quizás en los conceptos que apuntamos, pero eso no es la muerte. Eso es el resultado de lo que es la muerte. Quiero decirle algo y ponga mucha atención. La muerte es una figura jurídica, es un decreto, es una ley. Y lo que leímos anteriormente o lo que expusimos, eso viene siendo como el reglamento de esta ley. ¿Dónde está instituido este mandamiento o este decreto? Desde Génesis 2:17, pastor, tal vez me ayuda. Ahí ya miramos lo que es el decreto de lo que es la muerte, y más tarde es ratificado en el libro de Ezequiel. Génesis 2:17. Dice Génesis 2:17, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ahí hay un decreto. El día que ustedes desobedezcan esta ordenanza, ciertamente van a morir. Y Adán y Eva desobedecieron inmediatamente. Se aplicó el decreto ya establecido por Dios, que el día que desobedecieran, ese día iban a morir. Pero tenemos en Ezequiel 18:4, pastor, la confirmación de lo que Dios había dicho en el huerto del Edén. Ezequiel 18:4, que ese texto es bien conocido. Dice Ezequiel 18:4, he aquí que todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Ese decreto es la confirmación de lo que Dios había dicho en el huerto del Edén. El alma que pecare, esa morirá. Eso es algo contundente. Más adelante, ya en el Nuevo Testamento, se dice que por cuanto todos pecaron, todos estábamos destituidos de la gloria de Dios, y que la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Cristo, más la dádiva de Dios en Cristo Jesús es la vida eterna. Entonces, esto es exactamente la muerte, un decreto, una figura jurídica que Dios dictaminó como el legislador del universo y se hizo efectiva, esto se cumplió. Pero para eso vino Jesús. Miren qué interesante es esto. ¿Qué dejó clavado Cristo Jesús en la cruz del Calvario? Pastor, ¿qué dejó clavado Cristo ahí? Dice que dejó clavada una acta Ajá. de los decretos que estaban en contra de nosotros. Gloria a Dios. Y Jesús vino y crucificó y clavó en la cruz el acta de decretos que habían en nuestra contra. Y uno de esos decretos era que el alma que pecare, esa morirá. El decreto que estaba es que para todos aquellos que imperaba la muerte, ahí en Cristo Jesús quedó crucificado ese decreto, y que ahora en Él tenemos vida eterna. Amén. Ese es el final de ese decreto para los que reciben a Jesús. Así es. Decíamos anteriormente que Cristo Jesús es el regalo de Dios para la humanidad, pero este regalo se hace efectivo en los que creen en Jesús. En el que no cree, no se hace efectivo. Es como que haya una epidemia y nosotros tengamos el antídoto. Y
Algunos se lo aplican y otros no. ¿En quién se hace efectivo el antídoto? En los que se lo aplican. En el que solo ven el antídoto, pero no se lo inyectan o se lo toman, no va a tener ningún efecto. Lo mismo es Cristo Jesús para la humanidad. En aquellos que hemos creído, hemos visto el efecto de Cristo. Disfrutamos de una relación bonita, linda, preciosa con el Señor, con Dios. Tenemos felicidad, tenemos gozo, tenemos paz, tenemos esperanza. Y aunque miremos los cielos grises, que se avecinan grandes tormentas a nuestra vida, nosotros estamos tranquilos porque sabemos en quién hemos confiado. Y hemos confiado en Cristo Jesús. Y por medio de Cristo nos hemos acercado, dice la Biblia, ante el trono de la gracia de Dios para recibir el oportuno socorro en el día Amén. malo. La muerte, un enemigo que va a ser echado, dice la palabra, en el tiempo final al lago de fuego. Amén. Ya está vencido. Hay que aplicarse el antídoto, pero va a llegar un momento en que la muerte va a desaparecer por completo. Ese decreto va a ser derogado eternamente y esta figura de la muerte ya no va a existir. Estamos nosotros en un periodo de preparación. Esta vida eso es. ¿Estás preparado para tener enfrentarte ante el trono de Dios o no estás preparado? ¿Llevas un buen abogado que te defienda cuando estés ahí ante la presencia de Dios y se te diga, ¿y tú qué? Ese abogado es Cristo. Amén. Búscalo. Dile, sé el Señor de mi vida, represéntame ante el Padre para no tener que tener, valga el juego de palabras, una vida eterna separado de lo que es la presencia de Dios. La muerte es un decreto. Ese decreto fue clavado en la cruz del Calvario. Así que cuando le digan qué es la muerte, es un decreto. Y lo demás viene siendo como el reglamento a este decreto. Esperamos, mis amados, que esté siendo edificado con su programa Tiempos de Libertad, que para ello pues ha sido creado. Y la semana pasada que estábamos aquí, al final del programa recibí algunas llamadas, pero fue de una persona que ellos no creen en la Trinidad. Ellos solo creen en Jesús. Dicen que Jesús es Dios Padre y que Jesús es el Espíritu Santo. Sabemos que eso es una herejía. Y la gente que predica o que presenta a este Jesús no es el mismo Jesús al que nosotros, la iglesia cristiana, la iglesia de Jesucristo presenta. Nosotros creemos en una Trinidad que está compuesta por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo. Una Trinidad que en el principio era representada por Dios, por el Verbo y por el Espíritu Santo. Amén. Que el Verbo se hizo carne y tomó figura de Hijo, ya en lo que nosotros conocemos como el Nuevo Testamento, y a quien se le llamó Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros, porque la Trinidad, pastor, es la unión de tres personas que son totalmente inseparables. Quisiera, pastor, darle el tiempo a usted para que haga alguna exposición de lo que es la Trinidad de Dios. Es que cuando hablamos de la Trinidad, pues estamos hablando, y al decir de que son uno mismo o son uno solo, estamos hablando de la esencia, ¿verdad? La misma sustancia, o sea, la misma sustancia del Padre es la misma sustancia del Hijo, la misma sustancia del Espíritu Santo.
que en funciones operan diferente, ¿verdad? El Padre como creador, como el que predestina todo, el Hijo como el Salvador, el Mesías que ya hemos explicado, ¿verdad? El que toma forma de hombre y que se identifica con la humanidad, y el Espíritu Santo, que es el que nos guía a toda verdad, como dijo Jesús, y es el que hace posible, dice la carta a los Gálatas y la carta a los Romanos, que nosotros podamos dirigirnos al Padre y que podamos unirnos a Dios. O sea, la Escritura dice que nosotros antes de conocer a Cristo estábamos muertos en delitos y pecados. Pero el Espíritu Santo, que llegó a nuestras vidas el día que nuestra vida fue rendida a Cristo, ese Espíritu Santo entonces nos dio vida y es el que nos une al Padre y el que nos conecta con el Padre. Humanamente hablando, o sea, el ser humano en su humanidad, en su naturaleza humana, no puede buscar de Dios. Porque ya habló el pastor, está muerto en delitos y pecados, está separado de Dios. Entonces, ¿quién es que nos une a Dios? Es el Espíritu Santo, a través, por supuesto, del puente que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero esta Trinidad de Dios, muchos no la entienden o la niegan sencillamente porque no la quieren reconocer, y está en toda la Escritura. Está en toda la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis. Solo es que hay que dedicarle tiempo a escudriñar la bendita palabra del Señor, que nuestro Señor Jesucristo, en San Mateo capítulo 28, versículo 19, ordenó a los discípulos que fueran por todo el mundo y predicaran el Evangelio y que hicieran discípulos y que los bautizaran en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. O sea, el mismo Señor Jesucristo enseñó la Trinidad de Dios. Ajá. Quiero aclarar algo también. Los cristianos no tenemos tres dioses, porque también nos están señalando, porque a veces mal utilizamos las frases y da la impresión de que tenemos a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo. Incluso hay quienes lo separan, hay quienes le rinden culto al Dios Espíritu Santo. Escriben libros sobre el Dios Espíritu Santo y lo ven como una figura aparte de lo que es la Trinidad. Por otro lado, tenemos otros creyentes que le rinden más culto al Hijo que al Padre. Y solo son el Hijo y el Dios Hijo y nuestro Señor y nuestro Dios Jesucristo y todo eso. Y por otro lado hay otro grupo que le adora solo al Padre. Entonces, eso no es correcto. Las tres personas divinas que conforman la Trinidad no son Dios separados. Decir que el Espíritu Santo él solo es Dios, eso es herejía, porque no es cierto. Decir que el Hijo él solo es Dios, tampoco es cierto. Y decir que el Padre él solo, sin el Hijo y sin el Espíritu Santo es Dios, tampoco es real. Solo unidos, los tres forman al único Dios verdadero a quien nosotros adoramos. Amén. Es imposible, no hay forma de que ellos se separen, no hay forma de que esta aliación perfecta pueda desunirse y que cada quien vaya a hacer las cosas por su lado. Eso no es cierto, eso no es bíblico. Todo lo que ellos hacen, lo hacen según lo que es su personalidad, pero al mismo tiempo en la unidad que los caracteriza. Nadie, ninguno se dispara. Hay una secta, por ahí estaba viendo unos videos,
que para ellos el culto que rinden es al Espíritu Santo y le llaman nuestra madre, el Espíritu Santo, y le dan figura de mujer. Ya separaron al Espíritu Santo de lo que es la Trinidad de Dios. Por otro lado, estos de las iglesias de los unicitarios o Jesús solos, para ellos solo es Jesús. Para ellos no existe el Espíritu Santo como persona, ni el Padre como persona tampoco, sino que solo Jesús. Eso es totalmente alejado de las enseñanzas de la palabra de Dios. Hay que tener cuidado con esta gente. Yo los he visto como llegan a los hogares de los cristianos, bien agachaditos, bien humilditos, así como serpientes. Y los denomino de esta forma, ¿saben por qué? Porque andan haciendo mucho daño a aquellos creyentes que han establecido, pastor, su fe en Cristo Jesús, pero que no están bien cimentados. Entonces los agarran, los trastocan, los sacan de sus iglesias y luego los van a bautizar para salvación. ¿Comentarios, pastor? Ahí es donde la palabra del Señor recomienda de que van a venir muchos lobos vestidos de oveja, tanto apóstoles, profetas como maestros, tratando de engañar a cuanta gente se les ponga enfrente. Pero usted y yo, que hemos creído en el Señor Jesucristo y que tenemos la verdad de la bendita palabra del Señor, somos llamados a escudriñar la verdad, a permanecer en la verdad y a proclamar esa verdad y a no dejarnos engañar. El apóstol Juan recomienda que hay que probar los espíritus porque no todos los espíritus vienen de Dios, ¿verdad? Amén. Entonces es un desafío para cada uno de nosotros a escudriñar la palabra del Señor y no tragarnos el anzuelo así nomás. No hay que dejarse engañar. Primero, mejor hay que comprobar a la luz de la palabra si están en lo correcto, si están enseñando la doctrina bíblica, los vamos a recibir. De lo contrario, dijo el apóstol Juan, que no hay que decirles ni bienvenidos, sí, ni bienvenidos. Hacemos esto, mis amados, esta aclaración, porque esta gente anda pues con dedicatoria. Ellos se preparan para trastocarle la fe al creyente convertido. Miren, en el libro de los Hechos, en el capítulo 7, versículo 55 en adelante, dice la palabra. Pero Esteban, dice, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Esteban fue el primer mártir de la iglesia cristiana. Murió apedreado. De esta forma lo mataron. Pero Esteban, cuando está para ser sacrificado, dice que lleno del Espíritu Santo, una figura, una persona, lleno del Espíritu Santo, vio la gloria de Dios, porque Dios es espíritu y a Dios nadie lo ha visto y a Dios nadie lo verá jamás, pero él vio la gloria de Dios. Amén. Me imagino que pudo hacer algo, una iluminación, pero linda, bella, algo que represente esta gloria. Segunda persona. Y a Jesús, que estaba a la diestra de Dios. Este texto nos habla claro
de que no es que Jesús es el Padre y que Jesús es el Espíritu Santo. Jesús está en el cielo. En este momento Jesús está en el cielo. Está representado en la tierra, pastor, por medio del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo. Jesús, dice la Biblia, está sentado a la diestra de Dios Padre haciendo dos funciones. Una función como sacerdote. Jesús sigue intercediendo por la vida de la iglesia. Amén. Y haciendo otra función como abogado. Jesús sigue abogando. Como sacerdote orando. Como sacerdote intercediendo. Y como abogado defendiéndonos, porque la justicia de Dios está activa. Y Satanás sigue presentándose delante de Dios para acusar a los hijos de Dios. Amén. Pero ahí está nuestro abogado, el que nos defiende, al lado de Jesús, al lado de Dios Padre, diciéndole, cuando Satanás llega, mira, a Porfirio hizo esto y esto y esto. Y Jesús dice, Padre, yo lo represento a él. Mi sangre cubrió su pecado, su deuda fue pagada, él no debe nada, tú le declaraste inocente, dice que él es tu hijo. Aleluya, gloria a Dios. ¿Quién acusará? A los escogidos. ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Esas son las funciones que está haciendo Jesús. ¿Y qué está haciendo el Espíritu Santo, pastor, en la vida de la iglesia? La Escritura nos enseña que le está guiando a la verdad. También hace la función de consolador, ¿verdad? También con relación al mundo, es quien lo convence de pecado, de justicia. Correcto. Y de juicio. O sea que el Espíritu Santo está haciendo un trabajo excepcional. Tristemente el ser humano, pues, como que en su corazón duro, no quiere abrir ese corazón para que Dios trabaje ahí. Pero en aquellos que hemos abierto el corazón para que Dios trabaje, hemos podido experimentar las bendiciones del Señor y creo que no nos arrepentimos en ningún momento. Y por ese Espíritu Santo que está en nuestros corazones es que estamos aquí hablándole a usted también esta tarde. Jesús dijo, a ustedes les conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, el Consolador no viene. Dijo en otra ocasión, mi Padre y yo les enviaremos al Consolador. Jesús no dijo, espérenme, voy al cielo, allá me convierto en el Espíritu Santo y regreso. ¿Qué es lo que tratan de dar a entender esta gente que solo pregona a Jesús? Nosotros, la Iglesia de Dios, tenemos 3 postulados esenciales que son la columna vertebral de nuestra relación con Dios. Uno es la Trinidad de Dios. Amén. Ningún creyente en Cristo Jesús que se denomine iglesia va a dejar de creer en el Padre y en el Espíritu Santo. Sabemos que ellos 3 forman al Dios verdadero a quien nosotros adoramos. Ese es fundamental en nuestra relación. Otra columna de nuestra relación con Dios es esta palabra, la Biblia. Esta es la palabra inspirada por Dios. Amén. Es inerrante, es inequívoca. Lo que aquí está se cumple, porque esos son los designios de Dios. Nadie que se llame creyente puede andar buscando fuera de la Biblia tener una relación con Dios. Porque la Biblia es la que nos indica el camino que nos lleva a Jesús. Y Jesús es el puente o el camino que nos lleva a Dios. Amén, así es.
Jesús dijo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna y ellas dan testimonio de mí. ¿Pero a qué Escritura se estaba refiriendo Jesús? Al Antiguo Testamento. A todo lo que es el Antiguo Testamento, porque cuando Jesús dijo esta frase, todavía no teníamos el Nuevo. Así es. Pero en todo el Antiguo Testamento encontramos a Jesús. Claro, no lo hallamos de una forma puntual, en que diga este es el Hijo, este es Jesús, no. Pero ahí está el actuar del Verbo. El Verbo es que hablaba con Adán, con Noé, con Abraham, con Moisés, con David. Es la roca en el desierto, el Verbo. Amén. Jesús. En todo el Antiguo Testamento, por eso Jesús dijo: antes que Abraham fuese, yo soy. Sí. Si tú no tienes ni 50 años, le dijeron, y Abraham hace miles de años que existió, y como tú pues dices que antes que Abraham fuese, tú eres. Pero es que ahí estaba el Verbo. Y por otra parte, también en el Antiguo Testamento está el Espíritu Santo activo. El Espíritu Santo bajaba a la vida, pastor, del profeta. Amén. A la vida del sumo sacerdote, a la vida del rey, para ungirlos. Y en ese momento el ungido de Jehová es cuando daba palabra de Dios o actuaba en nombre de Dios. Sí. Y Dios Padre haciendo los designios, dando las directrices, porque Él es la cabeza de la Trinidad, porque Dios es un Dios de orden. El Padre es la representatividad de la Trinidad. Luego en su orden sigue el Verbo o el Hijo, y luego el Espíritu Santo. Pero no que uno sea más grande que el otro, todos son iguales. Amén. El mismo poder, la misma esencia, el mismo designio, las mismas ideas, el mismo objetivo, porque ellos trabajan así, son Así perfectos. Así que mi hermano, no se deje engañar por esta gente que llega ahí con piel de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Nosotros, la iglesia, como último postulado, porque ya estamos casi con el tiempo, creemos que la salvación es un regalo de Dios que se obtiene por medio de la fe en Cristo Jesús, y que a su vez esta fe también es un regalo de Dios. Amén. No por obras para que nadie se gloríe. Nadie se va a salvar bautizándose, aunque hay que bautizarse, pero no para salvación, sino para ser obedientes al mandato de Jesús cuando dijo: bautícese cada uno en el nombre de El Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. la Trinidad de Dios. Bien, mis amados, El tiempo se nos ha agotado. llegamos al final de un programa más de Tiempos de Libertad en Cristo Jesús, esperando que usted haya sido edificado. Soy el pastor Porfirio Álvarez, pastor de la Iglesia de Dios, embajadores del Nuevo Pacto, en compañía de El pastor Jesús Díaz, de la Iglesia Evangélica Reformada Betel, aquí en la colonia municipal en Progreso Lloro. Les animamos a seguir estudiando la bendita palabra del Señor, a congregarse, a orar, ¿verdad? Y a buscar del Señor y a dar un buen testimonio de la fe en nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Así que Dios me les bendiga y les guarde. bendiciones para todos en el nombre de Jesús. Hasta el próximo programa.